Diseño. ¿Cómo estamos, José? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, primo. Por tu intermedio, un afectuoso saludo a tu persona, a nuestro equipo técnico y de manera muy especial a quienes nos siguen por la magia de las redes sociales y también por la FM. Primo, permíteme una licencia antes de pasar al tema que hemos preparado esta mañana de martes. Permíteme, por favor, dedicar este programa, la intervención de este periodista, a la memoria de mi querido y entrañable profesor Max Obregón Mikkelsen, quien hace poco ha fallecido, nos ha dejado y tras de sí dejó una vida ejemplar. Tuve el honor de ser su alumno en la entonces Escuela de Periodismo Jaime Bausati Mesa. De él recibí las primeras lecciones de periodismo una mañana ya muy lejana de 1988, y gracias a él, a su voz, a su presencia y sobre todo a su ejemplo de vida, me enamoré de este oficio. Y este sentimiento que tengo eh, por el periodismo y el respeto que guardo por él, por su presencia en mi vida, por lo que me enseñó, lo voy a atesorar por siempre, primo. A él, permítanme, amigos, dedicarle a ti, mi querido y eterno profesor Max Obregón Mikkelsen, permíteme dedicarte el trabajo de mi pluma y mi forma de hacer periodismo. Qué bueno, José. No tuve la oportunidad de conocerlo, conocí al hijo, a los hijos, pero realmente sí he sabido mucho de él, en el sentido de los amigos, como comentaban, y es una pena su partida, porque es una persona que conocía mucho, y además dice que tenían unas reuniones y unas pláticas muy buenas. Así que ni modo, qué pena, que hoy la luz es el ángel que va a iluminar y acompañar a la familia digamos, de él y de todos sus nietos, bisnietos. Es una familia bien unida, siempre sacaban fotos, videos de todo lo que hacían en fechas especiales. Esas familias tradicionales, ¿no? Que en Navidad se juntaban para el Día de la Madre también, para el Día del Padre también. Así que siempre hay un abrazo grande para Max, que hace años que no lo veo y que por supuesto deseo lo mejor para él. Fuerza, maestro. Bien, primo, vamos a lo nuestro, vamos a la investigación periodística. Amigos, eh, para nadie, creo, es sorpresa y también marca rechazo, nos invita al rechazo, a la crítica, al rechazo, a la preocupación. Lo que sucede en el Ministerio Público, no solamente las luchas internas por el poder, sino también cómo esta institución, por demás importante, ha claudicado muchas veces en la labor fundamental para la cual fue creada allá en la década del 80. Somos testigos que muchos fiscales, lamentablemente, no todos no cumplen su rol, no están preparados para cumplir con la función que se les ha encargado. Y no solamente eso, amigos, permítanme ir más allá. También a mí me preocupa cómo desde el Ministerio Público, desde las fiscalías, fiscales mal preparados y sobre todo politizados, han comenzado una serie de persecuciones contra determinadas personas. Y valgan verdades, y disculpen ustedes, con muñecos armados, con investigaciones que carecen de sustento, sin pruebas concluyentes, y en medio de procesos pésimamente mal llevados. Aquí en Rayo del Sur, primo, amigos, hemos dado a conocer la historia del abogado Clever Briceño, ojo, con el cual no me une ningún parentesco. No somos familia. Esta historia la encontré en medio del desarrollo de mi defensa frente a la acusación que me hizo Marita Barreto y compilando y acopiando pruebas acerca de la forma por demás extraña en la que esa fiscal lleva adelante casos emblemáticos. Bien, en ese trabajo referente al abogado Cleber Briceño, tomamos conocimiento de tres historias muy importantes, las cuales pasamos a relatarles en este momento, que nos van a ayudar a entender cómo, en el caso, en el punto de ese abogado, me refiero a Briceño, la investigación que se le armó es un muñeco pésimamente estructurado y encima deja bastante duda sobre la idoneidad tanto de esa fiscal, los fiscales de su equipo. Nos hace entrar en sospecha que todo ese proceso
fue verdaderamente, es verdaderamente armado, jalado de los pelos, y desde ya yo como periodista lo califico como una verdadera persecución. Comenzamos a glosar al respecto. El caso, vamos a referirnos, como mencioné, a tres personajes importantes en la investigación del caso Orellana Rengifo. Tres personas, dos de ellas pertenecientes, que pertenecieron al aparato administrativo, y la última, un personal de limpieza, quien ejercía la limpieza en el estudio Orellana y es parte fundamental en la investigación que se está llevando a cabo. Vamos por el principio. El caso Patricia Rojas Rocha. Esa colaboradora eficaz, CELAC, declaró como testigo el martes 14 de mayo del 2024, ante el primer juzgado penal colegiado nacional en la causa seguida contra Rodolfo Orellana Rengifo y otros en agravio del Estado, esto en el expediente 164-2014. En dicha audiencia, refirió que cuando sale del país Estados Unidos el día 28 de enero del 2015, ella se había enterado, hago un acápite acá, ella se había enterado que se había dictado una orden de captura. La Fiscalía de Marita Barreto pidió al juzgado la orden de captura y el Poder Judicial emitió esa orden. Ella se llevó consigo un disco duro extraíble, una memoria externa, donde se encontraba almacenado el archivo completo del estudio Orellana, labor de compilación de esa información que fue encomendada al personal del referido estudio de ese referido estudio, conforme lo señaló en su momento y también en audiencia la cajera de esa oficina, la señora Roxana Castillo Chihuán, quien con lujo de detalles refirió ante el Ministerio Público qué personal participó en el escaneo y en la compilación de todo ese acervo documentario. Patricia Rojas declaró que llevó a Estados Unidos ese dispositivo y lo tuvo bajo su custodia, no indicando a la fecha cómo lo obtuvo. Se sospecha, y esto lo coloco así entrecomillado, sospechamos que su hermana, que laboraba en la parte administrativa del estudio de Orellana, quien también participó en el escaneo, ¿no? y en el acopio de esa información, le entregó ese dispositivo. Rojas Rocha jamás ha declarado, y sospechamos, obvio de manera deliberada, que cuando la Fiscalía interviene en el estudio de Orellana, ella, conjuntamente con otros abogados y personal administrativo del estudio, abrieron una oficina aparte, entre ellos. Esto entre la avenida Arenales y Manuel Asensio Segura Lince, justo para ubicarlos, ¿no? Con mayor certidumbre, en donde se encuentra un conocido restaurante que en un momento fue Peña Criolla. Me refiero al restaurante Quíos. Esto sin que tengan conocimiento de la ubicación y menos de las labores que ahí se hacían, de cómo se había mudado el aparato administrativo llevando todo el acervo documentario, sin que sepan los hermanos Rodolfo y Ludic Orellana. Acá permítanme otro acápite, amigos. Lo que nosotros queremos es que la investigación fiscal llegue a dilucidar quiénes son los culpables de esta trama, que estos culpables, merced a los procesos judiciales abiertos ya vigentes, si es que en esos procesos son declarados culpables, pues que paguen. Que los culpables de todo este relato sean, sean juzgados y que si son hallados culpables, que paguen las penas respectivas, pero que no se persiga a inocentes, que no se arme acusaciones indebidas contra inocentes. Continuamos. Cuando Rojas fuga a los Estados Unidos, llevando ese disco duro extraíble, declaró en la audiencia que antes de su retorno al Perú había coordinado con los fiscales para ser considerada colaborador eficaz, ya que en el Perú, como mencionamos, se había ordenado su orden de captura, indicando que los fiscales a cargo de la investigación le habían instruido sacar copia impresa del disco duro extraíble sobre el trabajo, ojo a esto, ¿ah? Sobre el tema de las propiedades que se había intervenido. Repito e insisto, sobre las propiedades que se había intervenido. Esto va a ser, este pequeño detalle, amigos, es punto fundamental, pieza fundamental
en todo el relato que les vamos a ofrecer, que ya les estamos dando, determinando así que los fiscales tenían pleno conocimiento de la existencia de dicho disco extraíble, entre ellos la fiscal Marita Barreto. Si le piden que saque información sobre las propiedades del disco duro, o sea, los fiscales ya sabían de la existencia de ese dispositivo electrónico. Otro punto importante. En el caso que la fiscal Marita Barreto, el 7 de mayo del 2016, viaja acompañada de un fiscal adjunto a los Estados Unidos para reunirse con Patricia Rojas Rocha, conforme lo ha declarado cuando se reúne con ella en el consulado del Perú en Nueva York, refirió ante pregunta de los magistrados si la fiscal Barreto le solicitó el disco extraíble, dijo que no, la fiscal Barreto no le pidió que le entregue el disco duro extraíble. Le pidió que saque información, que imprima hojas sobre las propiedades, pero luego cuando se vieron las caras en el consulado, se olvidó de pedirle ese dispositivo. Curioso, ¿no? A pesar que esa magistrada sabía perfectamente de la existencia de dicha memoria extraíble y que estaba bajo poder y custodia de la señora Rojas Rocha. Otro punto importante de la declaración de la citada testigo ante el primer juzgado penal colegiado nacional es que cuando se reúnen en el consulado peruano en Nueva York, las autoridades consulares le manifestaron a la doctora Barreto que no podía detener a Rojas, pues no tenía la autorización respectiva para ello, redactándose solo un acta. Pero acá hay un detalle. Un viejo refrán, amigos, dice, el demonio está en los detalles. Es la misma fiscalía dirigida por Barreto que tiempo atrás había pedido al Poder Judicial la captura de Rojas Rocha. Y esa orden de captura estaba vigente. Entonces, ¿por qué no la detuvo en las instalaciones del consulado peruano en Nueva York? ¿Por qué no tramitó ante sus superiores el permiso para detener a Rojas Rocha? Si ella es parte importante de la red orellana, para quienes tal vez no conozcan, no conozcan este detalle, les comento que la embajada peruana, una embajada peruana en cualquier país y los consulados del Perú en cualquier ciudad importante tienen extraterritorialidad. Son territorio peruano en donde se rigen las leyes peruanas. O sea, cuando Patricia Rojas ingresó al consulado peruano a entrevistarse con la señora Barreto, estaba vigente la orden de captura y la doctora Barreto debió detenerla. Queda flotando la pregunta, ¿por qué no lo hizo? Esta figura recién se produce. A ver, asimismo, Patricia Rojas manifestó ante la autoridad judicial que cuando retorna al Perú con la fiscal Marita Barreto, ella vuelve por su pie propio, no vuelve detenida, no ingresa al país en calidad de detenida. Lo declaró en el proceso. Esta figura, o sea, la detención recién se produce cuando ingresa a territorio peruano y es conducida al Ministerio Público para su interrogatorio. Y recién ahí se levantó el acta de entrega de 200 hojas que la fiscal Marita Barreto pidió a Patricia en ese dispositivo electrónico. Tan solo, tan solo se le había ordenado clasificar 200 hojas, nada más. Tan solo se había mandado clasificar 200 hojas. Tenemos un PDF que por favor le pido a control si lo puedan exhibir y me conforman y me confirman, por favor, si es que ya está al aire. En esas imágenes que les estamos ofreciendo, amigos, es es el acta de entrega y recepción de documentos varios por el Ya está al aire, colaborador José. eficaz. Gracias. Es el acta de entrega y recepción de documentos varios por el colaborador eficaz CELAC 12-2014 en la ciudad de Lima, siendo las 23 horas del 12 de agosto del 2015. La fecha es importante. Es un documento de 3 hojas en donde tan solo se hace menciones a registros de hojas Excel. Hojas Excel que fueron después malamente usadas para perseguir al abogado Clever Briceño, que no coinciden con los originales, cuya información no puede ser verificada. En la primera imagen, fíjense quién firma la recepción de esas hojas Excel, más no de otros tipos de dispositivos electrónicos.
Marita Sonia Barreto Rivera, fiscal provisional, segunda Fiscalía Supra especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio. Dejamos constancia de ello. Nosotros seguimos con el relato, primo amigo, seguimos con el desarrollo de este relato. Por último, cuando el primer juzgado penal colegiado le pregunta a Patricia Rojas Rocha qué pasó con el disco extraíble, respondió que se quedó en la casa de sus tíos en Estados Unidos donde se alojaba, no recordando el nombre completo de sus tíos. Indicó que su tía había fallecido y que su tío se había mudado, desconociéndose el paradero del disco duro extraíble. Se perdió. Y la fiscalía, bien gracias. Marita Barreto, la superfiscal, bien gracias. En sus narices se perdió ese dispositivo electrónico con información vital para la investigación del caso Orellana Rengifo. Pero qué coincidencia, se le pidió a esta señora, a Rojas, que haga impresiones de lo referente a las propiedades. 200 hojas, en esas 200 hojas, lo referido al tema de las propiedades. Tenemos, primo, amigos, en nuestras manos la transcripción de la audiencia del 14 de mayo del 2024, en el que participó la señora Rojas ante el primer juzgado penal colegiado nacional especializado. Permítanme glosar. Eh, a la hora con 21 minutos y 28 segundos, el magistrado, el juez Guamán, menciona una pregunta: ¿y cómo usted sabía qué documentos tenía que imprimir? A lo que la señora Rojas responde: porque ya había tenido una serie de conversaciones antes de que la fiscal viajara para allá. Porque cuando tuve el acercamiento con la doctora Marita fue por intermedio de un tercero, un acápite. ¿Quién fue ese tercero? ¿Quién fue el negociante entre la señora Rojas y Marita Barreto? Y la doctora inicialmente no quería que yo fuera colaboradora o aceptar mi colaboración. Entonces, ella dijo que eso iba a depender mucho de las conversaciones que yo tuviera y de la información que yo tuviera. Y es por eso que nos reunimos varias veces en línea. Y en esa línea ella me dijo: hazme una lista de los inmuebles. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Puede ser que por este pequeño detalle de la lista de inmuebles que manejó la oficina paralela del clan Orellana Rengifo, la que se mudó al Lince con desconocimiento de los hermanos Orellana, puede ser que esa información fuera vital para la doctora Barreto, solamente la de los inmuebles. Vuelvo a repetir, entonces ella dijo que que eso iba a depender mucho de las conversaciones que yo tuviera y de la información que yo tuviera. Y es que por eso nos reunimos varias veces en línea, y en esa línea ella me dijo: hazme una lista de los inmuebles. El magistrado Guamán pregunta: ¿quién le dijo que le haga la lista? Patricia Rojas responde: la doctora Marita Barreto me pidió: hazme una lista de toda la información que la cual tú tienes, ¿no? Porque hasta ese momento me parece que ella no tenía conocimiento de cuál había sido mi participación por completo en ese tema. Increíble. Seguimos glosando. Como se puede apreciar, constituye una grave y adrede omisión de la fiscal Marita Barreto no consignar en el acta del USB, comenzamos a mostrar un acta, son varias, la hemos mostrado hace minutos atrás. Insisto, son varias. No consignar en el acta del USB que había recibido de manos de la CELAC, de la testigo protegido, siendo que por esta omisión se ha perdido información relevante que pudiera haber servido para contrastar si los documentos impresos provienen del referido dispositivo extraíble y o si se ha alterado o no la información y o ha sido creada después de la intervención al estudio Orellana. Pregunto, y creo que esta pregunta es importante: tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público iniciaron los procesos administrativos y legales por permitir la pérdida de ese disco duro extraíble. ¿O ha quedado encarpetado ello? ¿Lo han pasado por agua tibia? Le han dicho a estos fiscales: no te preocupes, somos amigos, somos del mismo equipo y acá no pasa nada, sigamos adelante. Insisto, se han iniciado desde el Poder Judicial y de la Fiscalía los procesos administrativos y los procesos legales por esa pérdida.
Vamos a otro personaje también importante en este relato, Zoila Montoya Cernaqué. Montoya Cernaqué declaró como testigo el día martes 22 de enero del 2025 ante el primer juzgado penal colegiado nacional en la causa seguida contra Rodolfo Orellana y otros, esto en el expediente 342-2015. Ante las preguntas de los magistrados, ha manifestado que el año 2013 ingresó a la oficina de la señora Miriam Valcárcel, cajera del estudio Orellana, para apropiarse de la información del consolidado de los cuadros Excel que elaboran las cajeras del estudio. Recuerden el caso Clever Briceño. Detalló que ingresó con un USB marca Kingston color blanco a la oficina de la señora Barcácel cuando ella no estaba presente, copiando y apropiándose de esa información de su computadora sin conocimiento menos de los hermanos Orellana. Cuando se le pregunta por qué lo hizo, manifestó que lo copió para tener un respaldo de información ante el temor que se alterara la información. O sea, ya se alteraba la información de registros, ¿no? De ingresos, egresos, de propiedades, de pagos, de recibos de pago en ese estudio. Y con esa información alterada y que no se puede contrastar, porque el disco duro extraíble y 9 USB se han perdido sin contrastar, organizaron, ¿no? Y montaron la acusación contra el abogado Clever Briceño. Con esa declaración se evidencia que los cuadros Excel del estudio Orellana ya eran alterados en el 2013, inclusive antes de la intervención del Ministerio Público. Acá tenemos un segundo PDF, le pido por favor a control si lo pueden comenzar a exhibir para nosotros dar cuenta de ello. Este es un oficio. ¿Me confirman, por favor, primo? ¿Me confirman, por favor, Charo, para comenzar Sí, correcto. Es un a, cargo. Sí, oficio número 36-2023. Vamos a exhibir solamente dos hojas de este documento porque es amplio. Es un documento, el Es, oficio es del 13 de 36-2023, octubre. exacto, 12 de octubre. 12 de A octubre, cargo, perdón. doctor José Antonio Guaya Marín. Acá se están consignando, este es el inicio de la persecución contra el abogado Clever Briceño. Insisto, hay la declaración que los archivos, ¿no? De los archivos computarizados, digitalizados, se alteraban. Había el temor de la persona que habíamos relatado anteriormente, que tenía temor que le alteren los cuadros que ella tenía en su computadora. Y con esos cuadros alterados, groseramente manipulados, se inicia la investigación contra el abogado Clever Briceño. ¿Quién firma este documento? Es también parte fundamental. Al final vamos a detallar qué es lo que ha pasado con esta señora, eh, con, con, con este fiscal Elvis James Suárez Ferrer. Es parte fundamental, es parte fundamental de este relato. Todo es en círculo, amigos. Todos tienen muchísimo que ver. Permítanme seguir con el relato. Lo más grave es que Zoila Montoya Cernaque ha declarado ante los magistrados que el USB marca Kingston color blanco, donde copió el consolidado de los cuadros Excel de la computadora de la señora Miriam Valcárcel, lo entregó a la fiscal Marita Barreto en sus manos, en presencia de todos los intervinientes del acta del 12 de agosto del 2015 y ante la pregunta de los magistrados. ¿Por qué este USB no aparece consignado en el acta de fecha del 12 del 2015? Explico, ella lo entrega, pero cuando se hace el acta de entrega, esta testigo coloca en manos de Marita Barreto esa USB marca Kingston color blanco, con tapita, para ser más específico. Pero ¿qué resulta? Que en el acta, en el acta no aparece consignado. Se olvidaron de escribirlo. No aparece. Se perdió. Respondió que no se percató que la fiscal Barreto no lo había consignado en el acta y que solo se consignó los documentos impresos, de lo que se colige que ninguno de los intervinientes del acta se percataron, que no se había consignado el USB, hecho muy grave, ya que ese USB no aparece en la fecha. No se dio cuenta la testigo, no se dio cuenta su abogado, no se dieron cuenta los fiscales. Un montón de gente no se percataron, no se dieron cuenta que el USB no había sido consignado, no había sido consignado en esa acta. Permítanme acá dar cuenta
de lo declarado por esta señora en ese proceso judicial. Paso a citar, amigos. El fiscal a cargo de la investigación menciona el director de debate, el magistrado director de debate, menciona justo a las 2 horas 23 minutos 44 segundos. Tenemos la transcripción completa de todas las audiencias. Nos hemos dado el trabajo de hacer la transcripción palabra por palabra, coma por coma, de todo lo que se mencionaron en esas audiencias. A las 2 horas 23 minutos 44 segundos, el director de debate, ya señor fiscal, la señora, no hay un registro en la carpeta fiscal que haya entregado ese USB fiscal. No, señor juez, en nuestra carpeta no. Increíble. El mismo director de debate, ya mire, aquí hay un tema que tampoco nos vamos a hacer que escuchamos una cosa que como que si no hubiera pasado. Y cuando yo me meto hasta el fondo, así de sencillo. El director de debate cuadró al fiscal. Lo cuadró en plena audiencia. La señora está informando que ha entregado un dispositivo electrónico. La defensa reclama que el dispositivo electrónico no se ha presentado para que no se haga un peritaje. La defensa de Cleber Briceño pidió hacer la metadata, el peritaje, y le dijeron que no, porque no los tenían. Usted se lo entregó a la doctora Marita Barreto, dice. Soy la Montoya, declara. Sí, doctor. El director de debate, ya. Cuando usted se lo entrega junto con los documentos o en otra oportunidad con los documentos del USB, soy la Montoya, con los documentos en una sola entrega, mano a mano. El juez menciona, junto con los documentos, Montoya, sí doctor. El juez explica, entonces se sobreentiende que solamente le hacen firmar el acta sobre los documentos y no sobre el USB. Soy la Montoya, sí, sí, no está en él. El director de debate, entregaste los documentos con un USB y solo le hicieron firmar el documento, el acta de entrega. Es cierto. Increíble. Se olvidaron de consignar un USB. Se olvidaron de escribir en el acta, se olvidó la fiscalía, se le pasó el detalle a los fiscales, se le pasó el detalle a la testigo, se le pasó el detalle al abogado de la testigo. Yo no creo en coincidencias, primo. Como periodista no puedo creer en ese tipo de coincidencias, más aún cuando se trata de un caso relacionado con la fiscal que nosotros estamos haciendo referencia. Seguimos. Cuando los magistrados le preguntaron al fiscal si hay algún registro de la carpeta fiscal donde se haya entregado el USB, respondió en esta carpeta no. Sin embargo, Cernaqué ha declarado ante los magistrados que le entregó a la fiscal Marita Barreto ese USB marca Kingston color blanco y documentos impresos. Como se puede apreciar, constituye una grave y adrede omisión de la fiscal Barreto de no consignar en el acta ese USB. Insisto, se ha perdido información relevante para conocer la entraña del clan Orellana Rengifo. Insisto, ¿el tema de las propiedades tiene algo que ver? ¿Pesa el tema de las propiedades que se pidió a la primera testigo protegido? ¿Se dé explicación, se escriba, se consignen las 200 hojas entregadas, ese detalle? Vamos al final. Nos vamos a referir al CELAC 10-2014. No vamos a mencionar su nombre por cuestiones obvias, por cuestiones legales, pero lo que sí puedo explicar, que este señor era quien hacía limpieza en la oficina, era el encargado de la limpieza de la oficina de Orellana Rengifo. Y vamos a descubrir el poder que tenía esta persona. Bien, en la carpeta 24-2014 de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada de Lavado de Activos a cargo de la doctora Marita Barreto, que dio origen a la carpeta fiscal 11-2018, se levantó 3 actas de deslacrado, apertura, verificación, visualización e impresión. Tenemos otro PDF, por favor. Sí, disculpando la molestia, si nos pueden seguir apoyando con la exposición de esos documentos.
Si nos pueden seguir apoyando con la exposición de esos Sí, sí, documentos, José, adelante, adelante, está muy interesante. Sí, Además, ojo, no nos sí, olvidemos, para los amigos que están en la sintonía, no nos olvidemos que esta fiscal, Marita Barreto, es la fiscal que por tú haber denunciado la propiedad que compró en Asia, fue que te incluyó en una lista de banda criminal, cuando en realidad eso fue un abuso. como parte de la red Orellana Rengifo, como brazo Así es, mediático de así la es. red Orellana Rengifo. O sea, ergo, y disculpen que lo lleve a la broma, en este momento yo debería estar nadando en plata, en dinero, ¿no? Tener cuentas, tener carro, tener casa, o por qué no tener mi emisora propia, ¿no? ¿No, primo? Bien, vamos a la imagen, me confirman para comenzar a dar cuenta de la misma. Esto es este documento, amigos, que vamos a exhibir. Es una, permítanme corroborar, permítanme corroborar. Me avisan cuando salgan las imágenes, por favor, mientras tanto yo voy haciendo uso de la palabra. Está con la hoja de continuación de diligencia, deslacrado, apertura, verificación, selección de impresión de la información contenida en la muestra con código BI 15-065. José. José. Este es el 21 de febrero del 2017. Vamos con el relato. Hay un acta Hay un acta de fecha, vamos a darles la fecha del 9 de agosto del 2016. Aparece consignado que CELAC 1024 entregó a la Fiscalía un USB marca Kingston mediante acta de fecha del 5 de diciembre del 2014. En la segunda acta, diligenciada el 20 de febrero del 2017, aparece consignado que ese CELAC, ese testigo protegido, le entregó a la Fiscalía 7 USBs mediante acta del 8 y 9 de agosto del 2016. Sin embargo, en la tercera acta de diligenciamiento de fecha 28 de febrero, ustedes lo están viendo amigos, del 2017, aparece consignado que ese testigo protegido entrega 7 USBs, esto consignado en el acta del 27 de junio del 2016. Hecho contradictorio que se corrobora con la respuesta de la segunda Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada de Delito de Lavado de Activos, cuando la defensa del investigado Briceño Cárdenas le solicitó como acto de investigación una pericia de metadata justamente a esos USBs que se detallan en las actas mencionadas. O sea, le dijo, ustedes me están acusando, han mostrado unos archivos Excel. No son ciertos, yo tengo otra información. Quiero contrastar mi información con la que ustedes tienen. Quiero hacer la metadata. Ese es el término, es, es, ese es el término que se utiliza. ¿Y qué le responden? ¿Qué le responden oficialmente a Clever Briceño? Que no se puede hacer porque no cuentan con esos archivos en formato digital. Los archivos en formato digital son esas USBs. De ahí se extrae esa información. Una cosa es archivo, otra cosa es información. Y esos archivos no están en manos del Ministerio Público. ¿Qué pasó? Se perdieron. Lo que en buena cuenta significa que la Fiscalía, como insisto, ha extraviado esos USBs. Con las actas que se han mencionado, existen contradicciones con la fecha de entrega de los USBs por parte de ese testigo protegido. En el acta de continuación de deslacrado de fecha 20 de febrero del 2017, se consigna que entregó se consigna que entregó 7 USBs mediante el acta de 8 y 9 de agosto del 2016. Sin embargo, esta entrega de los 7 USB se contradice con el acta de continuación de deslacrado de fecha 28 de febrero, donde se deja consignado que el CELAC 10-2014 entrega a la Fiscalía 7 USBs mediante acta de fecha 27 de junio. Total, pónganse de acuerdo, pues, amigos del Ministerio Público. Esos 7 USBs, ¿cuándo fueron entregados? ¿El 8 y 9 de agosto del 2016 o el 27 de junio del 2016? Ordénense, pues, por favor. Pónganse de acuerdo ustedes mismos. No sean tan evidentes. Hay dos actas de entrega de la misma cantidad de USBs del mismo testigo protegido, del mismo CELAC. Un acta del 8 y el 9 de agosto y otra del 27 de junio. ¿Con cuál de las dos actas nos quedamos, amigos del Ministerio Público? Ampay. Ampay, este es un documento emitido por ustedes mismos. Nosotros no estamos
fraguando información. Nosotros no estamos alterando información. Nosotros no estamos haciendo un comentario sin apoyo legal. Y ese apoyo legal es la resolución emitida por ustedes mismos. Tenemos otro PDF, por favor, me confirma control si ya lo tenemos al aire. Vamos a seguir con el, con Es un el. oficio 63-2020. Perfecto, primo. Ubíquense amigos en la parte de abajo, la firma. Esa es la firma, ella es la firma, esa es la firma de la fiscal Marita Toña Barreto. Bien, vamos a comenzar a avanzar en ese documento, la parte que está con resaltador. Menciona continuación de la diligencia de deslacrado, apertura, verificación, visualización e impresión del contenido del informe técnico 18-2015, DIRINCRI, DIVINDAC, DAAT, son dependencias de la policía, remitido por la Divindac, correspondiente al copiado del BIC a BIC del pendrive USB marca Kingston proporcionado por el CELAC 2014 conforme al acta de fecha 5 de diciembre de 2014, siendo 9 a.m. del día 9 de agosto del 2016. Fiscal adjunto, quienes participaron de la segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada de Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, doctor Carlos Eduardo Mesa Trujillo. Asimismo se encuentra presente el doctor Víctor Rommel Chumpitaz, abogado de la Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio a fin de realizar la diligencia. Vamos a la siguiente hojita. ¿Qué dice? Esta es la parte medular. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice en ese documento? En esa hojita. Te deja, vuelvo al anterior, permíteme, se me había pasado, nos quedamos en esa hoja, Charo, en la tercera, se deja constancia que el informe técnico en mención correspondiente al copiado BIC a BIC, eh, autorizado por resolución judicial número 1 de fecha 31/12/2014 respecto del pendrive, o sea, del USB, marca Kingston, que proporcionó el CELAC 010-2014 conforme el acta de fecha 5 de diciembre de 2014. ¿Y los otros USB, doctora? ¿Dónde están? Se olvidó de consignarlos. Se olvidó de mencionar en este documento, en en este oficio, eh, remitido al fiscal Elvis James Suárez Ferrer, fiscal supraprovincial corporativa, así dice, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, se olvidó de consignar la existencia de los otros USB, doctora Marita. ¿Qué pasó? ¿Error de tipeo? Vuelvo a insistir, ¿tiene acaso que ver el tema de las propiedades? Sigo glosando, sigo explicando, ya terminamos, un poquito de paciencia. Más grave aún, si se verifica del acta de continuación de diligencia de deslacrado de fecha 9 de agosto del 2016, donde se consigna que el CELAC 2014 solo entrega un USB marca Kingston mediante acta de fecha 5 de diciembre del 2014. Pero en esa acta del 9 de agosto del 2016 se verifica que el CELAC jamás entregó los 7 USBs, conforme lo consigna como entregado en el acta de deslacrado del 20 de febrero del 2017. Vuélvanse a poner de acuerdo, por favor. Un alumno de segundo ciclo de la carrera de periodismo, de la especialidad de periodismo en la Bausati Mesa, o de la carrera de ciencias de la comunicación que opte por ser periodismo, de segundo ciclo, fácil va a detectar los errores garrafales de ustedes. Duplicidad de actas. No aparecen, aparece un concepto en un acta y en la siguiente acta desaparece ese concepto. Pónganse de acuerdo, pues, amigos del Ministerio Público, ¿no? El abogado Clever Briceño, cuyo caso dimos a conocer aquí en Radio del Sur, fue ilegal e inmoralmente incluido en el caso Orellana, a pesar que las pruebas exhibidas por el Ministerio Público no son consistentes y concluyentes. Su defensa pide al Ministerio Público hacer la metadata de la información. Como ya expliqué, ustedes me están acusando con archivos Excel. Yo sospecho que son manipulados. Yo también lo sospecho, amigos, que son manipulados. Entonces hay que contrastarlos, pido contrastarlos, exhíbanlo. Esto lo pide de manera oficial y le dicen, no, se nos han perdido lo admiten en un documento oficial. No tenemos
no tenemos archivos digitales. Pero no importa, señor, usted no puede defenderse. Mientras tanto, el proceso sigue, continúa. No es nuestra culpa. Pide al Ministerio Público hacer la metadata de la información con la que oficialmente cuentan y sobre la que se construyó esa acusación. Se quería contrastar el contenido de archivos Excel obrantes, según la Fiscalía, en información que tomaron del mismo sistema administrativo del clan Orellana Rengifo. Tenemos otro PDF, ya es el penúltimo, primito. Te ruego paciencia. Me confirman, por favor, Charo, me confirman, por favor, la exhibición de esas dos imágenes que son referentes al tema ya Oficio 65-2023-segunda Fiscalía. Así es. El abogado Cleber Briceño pide hacer la metadata. Muy bien. Y a raíz de ello se genera todo un trámite documentario. Oficio número 65, señor Elvis James Suárez Ferrer, fiscal provincial titular de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, quinto despacho. ¿Quién firma esto? Lidia Mercedes Velázquez Zabaleta. Al final me voy a referir a esa fiscal. Firme ese documento. Y en la otra hojita, que es la resolución, Providencia Fiscal Lima, 11 de octubre del año 2023, menciona, está ahí subrayado, en luminoso para que ustedes lo noten, amigos. No contamos con archivos de Excel en formato digital. Una cosa es el contenido, otra cosa es el archivo. El archivo son los pendrive, son los USBs, es el disco duro. Aquí está la resolución, la providencia fiscal, firmada por la fiscal Velázquez Zabaleta, en donde admiten, no contamos con archivos de Excel en formato digital, no permitiendo al abogado Cleber Briceño que pueda defenderse, negándole el acceso a la información vital que él le requirió para organizar su defensa. Bien, ese pedido de metadata se formula legalmente y el Ministerio Público respondió que no contamos con archivos de Excel en forma digital, impidiendo de esa forma el derecho a la defensa de Briceño, violando escandalosamente su derecho, convirtiendo esa investigación en una flagrante persecución. Acá la pregunta se cae de madura. ¿Dónde está ese disco duro extraíble y esas USB, señores del Ministerio Público? ¿Por qué si hay actas emitidas por ustedes mismos en las que se reconoce la existencia de esos dispositivos y su entrega, luego argumentan que no cuentan con esos archivos electrónicos? ¿Por qué la persecución contra Clever Briceño? ¿Acaso por haber pedido la metadata y haber puesto al descubierto que todos esos dispositivos se han perdido? ¿Por eso es la persecución? Para empezar a irnos, primo, el Ministerio Público autorizó el viaje de la fiscal Marita Barreto, autorizó el viaje de la fiscal Marita Barreto y su adjunto Lyndon Avellaneda a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, para lograr la colaboración de Patricia Rojas Rocha. Acá permítanme señalar algunos detalles. La Fiscalía de Barreto pidió al Poder Judicial la captura de Rojas antes que salga del país, porque no la detuvo cuando se encontraron cara a cara en el consulado peruano en Nueva York, si esa orden estaba vigente. ¿Por qué en el consulado ¿Por qué en el consulado se advirtió que Barreto no tenía las facultades legales para detenerla? ¿Por qué Barreto no pidió a sus superiores esa facultad, la de detener a Rojas en el consulado antes de viajar, si esa delegación goza por normas diplomáticas de extraterritorialidad? Más aún, si es investigada, es pieza fundamental en la trama orellana. ¿Por qué esa cuestionada fiscal no exigió a Rojas Rocha la entrega del disco duro extraíble? Sigo preguntando, ¿por qué se pidió a Rojas imprima bajo su criterio tan solo 200 hojas, que luego, como hemos demostrado, no puede comprobarse la autenticidad de esos contenidos porque no existen los dispositivos electrónicos? ¿Por qué la delegación de fiscales encabezada por Barreto renunció a su función y obligación de investigar? Vamos con el último PDF, para ya no ser más pesado, primito Charo. Vamos con el último PDF. Es, es, Esto es acerca del viaje de la doctora Marita Barreto y su adjunto a la ciudad de Nueva York para lograr la colaboración eficaz, permítanme entrecomillarlo, de la señora Patricia Rojas. Esta imagen, primo, es de las normas legales emitidas por el diario oficial El Peruano el 15 de mayo
del 2016, ¿no? Eh, en la parte sustancial, en la última hoja, en la parte resolutiva, se menciona, artículo primero, autorizar el viaje, la siguiente hojita, Charo, por favor, la parte resolutiva, autorizar el viaje en comisión de servicios de la señora Marita Sonia Barreto Rivera, fiscal provincial, y Lyndon Ronald Avellaneda Landeón, fiscal adjunto provincial, ambos pertenecientes a la segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio. Segundo despacho a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, del 7 al 13 de mayo del 2016, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. Un, en la última hojita, Charo, nos ubicamos en la última hoja de ese documento, por favor. Vamos a ver, amigos, cuánto costó ese viajecito. ¿Cuánto costó ese viajecito? Si nosotros, si nosotros, amigos, nos ponemos a sacar cuentas, ¿cuánto costó la aventura de Marita Barreto y su adjunto a la ciudad de Nueva York para lograr la colaboración eficaz de Patricia Rojas? Nos vamos a llevar una gran sorpresa, primo. El monto es claro. El monto es claro ahí, primo. Nos vamos a llevar, como mencioné, una gigantesca sorpresa. Los montos son claros, paso a detallarlos. Por cada uno, pasaje aéreo 1607.38, seguro de viaje 49 y viáticos por 7 días 1848 soles. Por ambos fiscales, por ambos integrantes de esa comisión, por ambos funcionarios del Ministerio Público que viajaron a Estados Unidos para lograr la colaboración de Patricia Rojas, la cual al final de cuentas no entregó el disco duro extraíble y solamente hizo entrega en mano a la doctora, a la doctora Marita Barreto Rojas, de solamente 200 hojas impresas, las cuales no se pueden verificar, las cuales no se pueden contrastar, porque en realidad no hay forma de cómo hacer ello. Si nosotros nos ponemos a sumar por cada uno, el costo fue de $3,704. Multiplicando por 2, tenemos la cifra de $7,408. Dólares más, dólares menos. $7,408, primo, costó obtener 200 hojas impresas por parte de la testigo Patricia Rojas. Es el monto, creo, más alto que se ha pagado por un paquete de hojas impresas. Que nunca llegó. $7,408 por 200 hojas impresas, las cuales al fin de cuentas, como menciono, no se pueden corroborar. Finalmente, ya para irme, hice mención a una fiscal. ¿Te puedo hacer una pregunta que la hará cualquier oyente que esté en la sintonía? Adelante, primo. ¿Puede una fiscal irse a Estados Unidos a traer un USB, luego regresarse sin el USB y luego traer hojas copias que no las sacó ni siquiera ella? Ella no ha buscado. Ella le pidió a esa persona, a esa doctora Patricia, ¿correcto? Le pidió que ella lo busque, que ella escoja. O sea, ¿cómo una fiscal que está buscando el delito va a decir, oye, ¿sabes qué? A ver, pon tú lo que quieras, no hay problema? ¿Tú crees que puede pasar una cosa así? Pon tú lo que quieras o pon tú lo que yo quiero que tú quieras que pongas. Disculpen por el trabalenguas. Insisto, el tema de las propiedades es determinante en esta historia, en el trasfondo de esta historia. Hemos comprobado, amigos, lo que ha costado el viaje de la fiscal Marita Barreto, y solamente se obtuvo 200 hojas impresas a la libre, lo que la señora Patricia Rojas creyó que debía ser impreso, las cuales no entregó en el consulado. Y que entregó acá al llegar a Lima. Que de hecho que la señora Patricia puso lo que le dio la gana, lo que quiso. Además, estaba contando con el apoyo de la misma fiscal, en el sentido que ya era una colaboradora. Así es, no, todavía no era colaboradora, bueno, todavía no se le asigna. Una persona que recibe ese tipo de beneficios, que no la detienen estando con captura,
Una persona que no te entrega el USB, se le dice que escoja los temas y que ella misma saque las copias, ¿qué es? Increíble. Así es. Un detalle, primo, un detalle. Eh, Todo esto pasó desapercibido para los grandes medios de comunicación. Todo esto pasó desapercibido para Frecuencia Latina, ATV, Frecuencia Latina y su subsidiaria Panamericana, ATV, Canal ¿no? 9 América, Radio Programas del Perú, América, El Comercio, el Grupo El La Comercio, el diario República. La República, pero no para nosotros, no para Rayo del Sur. Y menciono esto ahora que Marita Barreto ha ido ha recurrido a la Relatoría de la ONU para alertar sobre el hostigamiento que es víctima. Porque ella es una víctima, ¿ah? Según Marita Barreto, se le está persiguiendo malamente por hacer su trabajo de fiscal, por denunciar casos emblemáticos, y hay una persecución hacia ella por determinados medios de comunicación que se están metiendo con su vida personal, ¿no? Ella se ha pintado como víctima. Los otros medios de comunicación, primo, no se dieron cuenta de esto que había sucedido, pero aquí en Radio del Sur, amigos, les ofrecemos esta primicia. Nos referimos en el relato, primo, a la fiscal Lidia Mercedes Velázquez Zabaleta. Ella es fiscal adjunta provisional de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa, especializada en delitos de lavado de activos. Su presencia a nombre del Ministerio Público es muy particular en las audiencias de las que hemos dado cuenta. ¿Y por qué? Porque de tan solo revisar los videos de esas audiencias, uno puede darse cuenta del obstruccionismo de esa magistrada ante las preguntas de los jueces sobre el disco duro extraíble y las 9 USBs. Al parecer a esa fiscal le incomodaba se haga referencia a esos dispositivos electrónicos. ¿Por qué esa actitud, señora fiscal? ¿Acaso ello fue iniciativa propia o fue una directiva superior? Tal vez se pretende en ese proceso obviar la presencia de esos dispositivos, pues como declaró Patricia Rojas, la fiscal Barreto le pidió le haga una lista de los inmuebles del clan Orellana. Quiero Sí. terminar mi Si se participación de hoy supone que martes. viajó para eso, ¿cómo es que dejas eso? Es como que a mí me mandan a buscar una provincia de música en la época que trabajaba en Radio Mar. Yo agarro, estoy ahí y veo que hay Longplay, hay más canciones y digo, ¿sabes qué? Hazme una lista, no me dejes las canciones. Mándamela por correo nada más. Así es. O sea, el disco que debe sonar en tu radio lo vas a dejar en Estados Unidos, a donde viajaste para eso. Increíble. Eso ha hecho la fiscal Marita Barreto. Voy a lo sustancial, primo, ya para empezar a despedirme. Con esos archivos Excel manipulados, alterados, tenemos el testimonio de una testigo en el proceso judicial que se le está siguiendo, que ella hizo la copia en el disco duro extraíble porque tenía miedo que se altere. O sea, ergo, sabía que se estaban alterando registros Excel. Con esos archivos alterados se armó la acusación y persecución contra Cleber Briceño. Una persecución diabólica, inhumana, contraria a todos los conceptos de derechos humanos, contrario a toda la buena práctica judicial, porque se ha conculcado su derecho a la defensa. Vuelvo a remarcar, vuelvo a remachar. Ustedes me acusan, tienen documentos, yo tengo los míos, quiero hacer la metadata, quiero hacer la comprobación. Por favor, exhíbanlos. Mando ese pedido, el juez le pide, perdón, el fiscal le pide a la fiscal respectiva, se pide a la fiscal respectiva la exhibición del contenido de esos dispositivos, y dicen, no, no los tenemos, no contamos con esos dispositivos. No lo dice José Briceño, lo dice la resolución emitida por el mismo Ministerio Público. Y a pesar de ello, ese proceso, ahí debió haberse caído. Claro. Ahí Ahora, debió haber concluido la persecución contra Cleber Briceño. Pero no, el caso sigue. ahora, lo que es bueno que la gente también sepa es lo siguiente, el por qué esta insistencia tuya y por qué acá en la radio estamos tocando el tema. Y es por lo siguiente, no es porque en un momento determinado a José Briceño lo pusieron como integrante de una banda criminal injustamente, de manera maliciosa y malvada, sino que es un tema desde el punto de vista de cómo es que actúan estas personas, o sea, qué tanta maldad,
¿Qué tan malos pueden ser como para que la gente tome en cuenta y se den cuenta cuántas personas más estarían o podrían estar pasando lo mismo y no tienen esa suerte de tener un medio de comunicación que los respalde, ¿no? Primo, si esto sucede con estas personas, puede suceder con cualquier vecino. Así es, así Dios es, libre a cualquier vecino de caer en manos de un fiscal malévolo, cizañoso y sobre todo no preparado, como muchos que abundan en el Ministerio Público. Lamentablemente, separo la paja del trigo. Hay quienes son buenos, pero también hay los que no son malos, son pésimos, son verdaderamente pésimos, como es el caso de esta historia que hemos relatado esta mañana de así martes. es. A Clever Briceño se le está persiguiendo con un muñeco armado. No existen los dispositivos electrónicos, no permiten su derecho a la defensa. Dios mío, la Constitución, el Código Penal, el Código Procesal Civil, las normas internacionales de las cuales el Perú es signatario, que tienen categoría, rango de ley, que garantizan el derecho a la defensa. Para esta gente no existe. Quien debería estar, Recordemos lo... quien debería estar pidiendo el pedido, o sea, quien debería estar pidiendo apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debería ser el doctor Briceño, no la doctora Barreto. Recordemos lo que dijo Barreto tiempo atrás. Ustedes tienen que demostrar que son inocentes. Así ¿Te es, acuerdas de esa, así de es, esa, perdónenme amigos, de esa maldita frase? así es, así Esa es es. la forma como ellos visualizan Cuando la hay maldad, justicia. cuando hay maldad de por medio, cuando sé yo que tengo la sartén por el mango, entonces que yo controlo todo, cuando tengo el dominio. Así es. Y primo, sobre la labor que hace Radio del Sur dando a conocer estas historias, lo cual te agradezco este tiempo que me has dado, me he recontra excedido. Si, y permíteme incluirte a ti, a las chicas, a quienes forman parte de Radio del Sur Acá está sobre... saltona Jimena, porque nunca la menciona, dice. Bueno, saludos Jimena, saludos a Charo, gracias por su excelente trabajo. Gracias Charo, gracias Jimena. Permíteme incluirlos a todos ustedes con una frase, me permito tomar una frase de la Biblia. Si yo no hablo, las piedras gritarían. Eso quiere decir que el escándalo es muy grande. El escándalo es gigantesco, primo. Sí, así Lo que, es. lo, Muy lo, bien, lo que hemos demostrado esta mañana con documentos oficiales del Ministerio Público es gravísimo. así es. Nosotros nos hemos tomado el trabajo de hacer la transcripción letra por letra, minuto por minuto, hora Tiempo, por ¿no? hora, de varias audiencias. El tiempo que has tomado para hacer eso. Me parece muy bien. Te Y felicito, José. Éxito para adelante. Dios siempre está al lado de la gente buena, así que para adelante nada más. ¿Ok? gracias a ti, gracias a nuestros amigos, nuevamente disculpen por excederme en el tiempo, gracias chicas, justicia para Cleber Briceño y finalmente, como dije al principio, Y por si este acaso, programa va... José Briceño no es pariente de este señor. No, para nada. Mi Así es. familia es del sur y este señor es de su origen, su familia es de Junín. Muy bien. No tenemos, me lo encontré en el camino de la organización de mi defensa contra la acusación de Barreto, comencé a recopilar historias y ahí me encontré con la de él. Finalmente, primo, finalmente ya para irme, como mencioné al principio, este trabajo, este esfuerzo va a la memoria de mi querido profesor Max Obregón Mikkelsen. Sé que haciendo el periodismo que hago, no lo estoy defraudando. Buen Por el trabajo. contrario, Buen estoy trabajo. dejando en alto su nombre y sus enseñanzas. A Excelente. usted, querido maestro. Muy bien. Excelente, José. Abrazo para ti. Bendiciones. Muchas gracias. Primo José Briceño siempre colaborando con su trabajo de periodismo de investigación. Primo, vamos ahora con Lurín, ¿no? Tenemos noticias de Lurín y por supuesto vamos al toque. Hay cursos gratuitos de atención. La Municipalidad de Lurín, en coordinación con el Instituto Peruano de Negocios, te invita a participar de nuestra convocatoria de los cursos de empleabilidad con acceso libre. Te presentamos los siguientes cursos. Atención, primo, asistente de tesorería. Luego también hay administración bancaria, también Adobe Illustrator, ¿ok? Para que sepan ustedes, el inicio es el 19 de mayo, y hay una certificación opcional. Te invita la Municipalidad Distrital de Lurín. Educar es amar, promoviendo el cuidado animal, con el compromiso de seguir formando ciudadanos responsables y conscientes. La Municipalidad de Lurín llevó a cabo una capacitación sobre tenencia responsable de animales de compañía en el colegio Trazos, Travesuras y Colores. La charla estuvo dirigida a los alumnos del nivel primario con el objetivo de fomentar el respeto, cuidado y amor por las mascotas, enseñando la importancia de brindarles una buena alimentación, atención veterinaria, un hogar seguro y mucho cariño.
Seguimos educando desde las aulas para construir un distrito más responsable y comprometido con el bienestar animal. Prima, primo. Esta es la Municipalidad de Lurín, que realiza un trabajo llegando a los colegios, me parece muy bueno. Cuanto más cerca estemos de los niños, mejor. Ahí está, Día Internacional